Son las 8:47 aquí en Rumba 98.5 y Premium 101.1. A propósito del tema, bueno, tenemos con nosotros al reputado médico Eddie Perestén, que es el asesor especial del Ministerio de Salud Pública para respuesta al COVID. Buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación, como siempre. Gran placer compartir con ustedes. Doctor, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Son muchas las informaciones y, por qué no, las desinformaciones también en torno al COVID. A veces se dice que ya no hay cama y al otro día sale un hospital desmintiendo. Para no alarmar a la población, ¿cuál es la situación actual real de lo que está pasando en la República Dominicana en cuanto al COVID? Sí, de nuevo las gracias por permitirme hablar de lo que es la situación actual del COVID-19. Entendemos que hay varias cosas que tienen que aclararse en la población, sobre todo después de estas restricciones y estas medidas que se han hecho en esta semana. Hay mucha controversia con todo esto. En realidad lo que ustedes han visto es que todas las medidas están orientadas a una restricción de la movilidad de la población, precisamente por lo que significa en términos de movilidad lo que pasa con estos fenómenos pandémicos. Mientras más movilidad hay en la población, más fácilmente se transmite la enfermedad y más número de casos aumentan. En nuestro país lo que hemos visto es que tanto la tasa de positividad diaria como la tasa de positividad en las últimas 4 semanas ha ido en aumento. Hemos estado midiendo los indicadores y eso es algo que quizás quiero enfatizar en este momento que ustedes me permiten conversar con ustedes, y es que lo que hemos tratado precisamente en esta gestión es de hacer acciones políticas, de acciones basadas en evidencia. Y eso se trata, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, indicadores que nos han dado una bandera roja de que en cualquier momento puede haber una cantidad de casos que no nos esperábamos, que estábamos pensando que de alguna manera iba a mantenerse la curva, ya que una de las cosas importantes que ha habido en el país en comparación con otros países es que nosotros no hemos hecho una apertura masiva. Nosotros no hemos quedado con un toque de queda por más de 3 meses. En que el toque de queda ha sido una constante en el país. Si ustedes se fijan lo que está pasando en otros países de Europa, en el mismo Estados Unidos, la apertura fue total. Una apertura de que no había restricciones, comenzó a haber una movilidad marcada en la población y eso ha hecho que haya una segunda ola importante de casos en esos países. En nuestro país todavía ese pico que se pueda considerar como un pico que no se puede controlar porque puede exceder el número de camas en el país no ha sucedido. El número de camas sí ha ido en incremento. La cobertura hospitalaria, que antes era de un menos de 40%, ahora mismo está en algunas zonas del país en más de un 50%. Y esos indicadores son los que hacen tomar las medidas. Usted no toma las medidas cuando el problema ya está sobresaturando el sistema. Usted toma las medidas antes de que haya una sobresaturación del sistema. Y hubo 3 cosas importantes para tomar esas medidas. La tasa de positividad en las últimas 4 semanas, que subió de un 9% a un 13%. La tasa de positividad diaria, que aumentó de un 12% a un 18, 19%. Y los casos activos que son los que realmente diseminan la enfermedad, aumentaron en menos de 3 semanas de 20,000 a 30,000 casos. La cobertura hospitalaria, que en algunos sitios llegó a ser de un 75%, hace que realmente el gobierno entienda de que debe restringir la movilidad, aumenta el toque de queda o se reduce su horario de 9 a 7 de la noche, y hace otras medidas importantes como son aumentar las camas, que producto del número de casos bajos que había, se habían reducido sobre todo en centros de salud privados, y ahora eso va a tener que volver a ponerse para que, si en dado caso siguen los aumentos y sobre todo los aumentos de casos que requieren asistencia hospitalaria, entonces haya disponibilidad de camas y no se deje esas personas con comorbilidades y que se complican sin asistencia médica. Don Fafa. La visión frente al problema de la salud
Y yo creo la debilidad con lo que se ha subido esta epidemia crea un problema para los profesionales. Nada más la vacuna con lo que se puede combatir. No hay Suba la medidas voz, don Fafa, por alternativas. favor. Don Fafa. Sí. Adelante, don Fafa, suba la voz. No la escuchamos bien, Fafa. Lo que estoy diciéndole es que frente a la realidad hay un desafío. Está creciendo, dice que estamos en una segunda etapa más grave. Todavía no tenemos la disponibilidad de las vacunas y no hay, parece, ninguna medida alternativa que no sea la preservación, el control, que la gente pueda preservarse. ¿Cómo puede manejarse en una etapa en que está creciendo la amenaza y se ha anunciado con la carencia de los preservativos? ¿Qué tenemos que hacer en la salud para que la gente contribuya para atenuar esta situación? Una gran intervención. Muchísimas gracias por esa intervención que usted acaba de hacer. En primer lugar, es importante lo que usted acaba de decir precisamente porque la ecuación no es solamente de un lado, no es solamente la población ni el Estado dominicano. La ecuación va en las dos vías. Tanto el Estado que esté velando por lo que son las reglas para restringir movilidad y para dar acceso a camas, como también una población que tiene que ser lo suficientemente consciente, que tiene que entender bien cuál es el problema para prevenirlo y tiene que colaborar con eso. Es una de las cosas que se ha visto, como usted bien dijo, o sea, ahora mismo no tenemos una terapia preventiva, no tenemos una terapia curativa y lo único que se está apostando a nivel mundial es a la vacuna. La vacuna, como usted sabe, ya se está aplicando de una casa farmacéutica, se está aplicando en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Es importante ahora lo que va a pasar en esos países para ver la efectividad, porque sabemos de la eficacia. La eficacia es cuando usted hace un estudio controlado y ese estudio le dice que tiene una eficacia de un 95%. Pero tan importante como la eficacia es su efectividad, que es lo que estamos probando ahora, precisamente por la rapidez con que se ha producido esto, y es cómo funciona la vacuna en población y en escenarios reales. O sea, cuando ya usted tiene la cadena de frío, cuando usted va a esos puntos a vacunar y a esa población que quizás no está tan controlada como en esos estudios de ensayos experimentales. Entonces eso es lo que está ahora. Nosotros vamos a tener la vacuna prontamente, ellos empezaron primero. Vamos a ver cómo se comporta en ese grupo de población. Y eso lo que hace es que a medida que usted vaya esperando esa vacuna, usted lo que tiene que hacer es tratar de tener una curva de casos que no sobresature el sistema de salud. Hasta ahora eso no ha pasado en nuestro país. Yo creo que hay cosas importantes que se han hecho. La restricción de la movilidad, vuelvo y repito, aquí nunca se ha hecho una apertura total. Se ha mantenido un toque de queda durante todo este tiempo. Eso ha reducido la movilidad de la población. Se ha mantenido una cobertura hospitalaria. Las pruebas han aumentado de 4 o 5 mil pruebas que se hacían antes de julio. Se han aumentado entre 8 a 12 mil pruebas que se está haciendo. Hemos ahora también aprovechado lo que es la parte de lo que es la identificación de esos brotes y de lo que están en los barrios para también aumentar lo que son las pruebas en el rastreo. Hemos recibido 200.000 pruebas en lo que respecta a una donación que se nos hizo a través de la OPS de Abbott y que también van a estar utilizadas para ese rastreo que vamos a hacer más encarecidamente en esas provincias que tienen un mayor número de casos. Conversamos con el doctor Eddie Pérez Ten, él es asesor en materia de salud del Poder Ejecutivo y por supuesto que hablar con él es referirnos a esta situación que tiene la atención de todo el mundo, que es el COVID-19. Doctor, los dominicanos hemos advertido que en los primeros días, semanas y meses en los que se descubrió y comenzó a afectarnos la pandemia, el número de muertos era mayor. Y la pregunta viene, ¿se han incrementado las atenciones o las alertas para que los pacientes no lleguen en situación extrema o se han estado aplicando algunos procedimientos científicos que tienen que ver con posibles curas a la enfermedad? Creo que esa pregunta interesante que haces es la clave de todo. Yo creo que nosotros, en cierta forma, con todo lo que es la pandemia, con todo lo que representa a nivel de salud mental,
con todo lo que representa el cansancio, el confinamiento, y siempre va a existir cuando tú tienes esas crisis pandémicas y estos fenómenos, siempre va a existir esa necesidad de hacer un chivo expiatorio. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién es el culpable? Y no hay duda de que si no hay una comunicación efectiva, siempre estas estrategias que se hacen a nivel gubernamental son las que más tienden a ser culpadas. Eso que acabas de decir, por ejemplo, es un factor importante de este país y que puede ser ejemplo para otros países. Nosotros tenemos una mortalidad en las últimas 4 semanas de menos de 1%. Eso es algo significativo. Eso es algo que hay que decirlo. Y los boletines, usted ve que sale 1.50, la gente dice, tenemos 2.000 y pico de muertos acumulados, pero la gente no está analizando lo que ha pasado en las últimas 8 semanas, sobre todo menos de 1%. O sea, tener una enfermedad como esta, que tú tengas un 0.75%, cuando tú todos los días recibes un bombardeo de la cantidad de muertos que hay en otros países con mucho mejor plataforma de salud que la que tenemos nosotros en nuestro país. Eso es solamente un motivo para no decir que ha habido en cierta forma un impacto en lo que más tememos de esta enfermedad, que es su mortalidad. Hay muchas cosas que se pueden asociar a eso, como bien planteas en tu hipótesis de tu intervención. Fíjate que tú dices claramente qué es lo que ha pasado. Ha habido mejor tratamiento, ha habido esas son asunciones que nosotros tenemos que hacer y que se hacen de alguna manera, y que lo que hacemos, lo que estamos haciendo, el análisis de la data a nivel gubernamental, es tratar de ver cuál es el peso específico que tienen cada una de ellas. Podemos empezar por la población, que es lo primero, como te había dicho, de que la ecuación no es solamente en una vía, no es lo que hace el Estado. Yo creo que una población ya que tiene 9 meses lidiando con este problema, es una población que ya está más consciente. Y no es verdad que la población, hay grupos de poblaciones que no se han comportado a la altura de lo que nosotros tenemos, pero yo creo que un gran porcentaje de la población de la República Dominicana ha hecho su trabajo. Si no, eso no se reflejará en los casos que tenemos. Nosotros no hemos tenido una explosión de casos, y en parte, y en gran parte de eso se debe a una población que ya conoce del problema, que se está protegiendo en mucho más frecuencia que cualquier otro país de Latinoamérica o del mundo. Y además de eso, en varios grupos de población hemos tenido una llegada más rápida al centro de salud cuando tiene signos de complicación, sobre todo dificultad respiratoria. Otra cosa importante, perdón, Ricardo. Sí. Otra cosa importante es que tienes acceso a los medicamentos que reducen lo que son las complicaciones. Por ejemplo, el Remdesivir nunca se ha quedado fuera de lo que es el acceso a la población. El Remdesivir, recuérdate que no te cura la enfermedad, sino que hace reducir la cantidad de días que tú vas a tener en el hospital, y no te permite en muchas ocasiones que tú vayas a ser entubado. Entonces, cuando tú te mejoras y puedes irte a tu casa, ya eso reduce la mortalidad e incluye también reducción de la morbilidad, recuperación más rápida, y tú puedes volver a tu trabajo. Así con los esteroides y otras cosas que hemos tenido acceso aquí en el país para poder tratar a esas personas que van a buscar asistencia médica. Ni hablar de lo que es la cobertura hospitalaria, tienes que tener camas. Y eso es una de las cosas que te salva vidas. Mientras más, tú siempre vas a tener casos de COVID. Siempre, Patricia, tú vas a tener casos de COVID. En los fenómenos pandémicos, ningún país del mundo tiene 0 casos de COVID después que le pasó un caso en su población. Lo que tú tienes que lidiar es precisamente con tratar de tener esos casos controlados, en el sentido de que no te sobrepase la capacidad de camas para tú poder atenderlo. Y quizás eso es uno de los puntos más importantes que tiene nuestro país. Y yo quisiera decirlo aquí con personas como ustedes, precisamente, que hacen un análisis crítico. Quiero decirle a ustedes que quizás una de las cosas por las que tiene que ser recordado nuestro país en el manejo de esta epidemia en el país, es que ha podido mantener. Perdónenos solo un segundito, porque tenemos un boletín brevísimo, que es un compromiso de la estación, y usted seguirá su respuesta ahí mismito donde la dejó. Isidro. Bueno, regresamos aquí a este rumbo de la mañana con un interesante conversatorio con el doctor Eddie Pérez Ten, que es el asesor para el manejo de la pandemia del COVID-19 del Ministerio de Salud. Doctor, usted había dejado el punto exacto, y yo quiero retomar la pregunta de nuestra compañera Patricia, para que usted me diga puntualmente, de forma directa, por favor. Tasa de positividad hoy.
La tasa de positividad hoy a nivel de diaria es de alrededor de unos 13%. Tasa de letalidad hoy, doctor. Letalidad. La tasa de letalidad acumulada es de 1.50. ¿Y tasa de letalidad diaria? La tasa de letalidad diaria ya la dije, es un 13 punto, déjame decírtelo exactamente. Sí, Pero hay una tasa de letalidad, dame un segundito. Bien. La tasa de letalidad, la positividad diaria de hoy es 13.71 y la positividad en las últimas semanas es de 13.11. Más importante, la positividad por debajo de esa cifra promedio a nivel global. O sea, nosotros estamos dentro de los países que tienen la tasa de letalidad más baja del continente. De letalidad. No hay dudas. Y si te comparas con lo que está pasando en las Américas, nosotros tenemos un 214 por millón y la tasa en las Américas es de 700 por millón. Estamos 3 o 4 veces más baja y eso es algo importante. Permíteme ahí, Fafa. Una última pregunta para que los colegas ya. No, pero ahí mismo en la tasa la tasa de positividad de un 13%, doctor. La tasa, ¿se refiere a la tasa diaria, Domingo? Sí. 13.7%. Está en 13.7. Nosotros llegamos a tener hasta un 33%, ¿verdad? Claro que sí. Okay. Claro, eso lo tuvimos en el pico más alto, que fue en julio. Una última pregunta para redondear esas estadísticas que son tan importantes y orientarnos bien. La cama, doctor, la capacidad de la que nos queda y la que tenemos, que es la preocupación y por la que yo me guío mucho. Es el mejor indicador, no hay duda. Es el que te da el termómetro realmente, porque tú, vuelvo y repito lo que le dije a Patricia, tú siempre vas a tener casos de COVID. Eso no te puede alertar. Los casos no se van a parar porque esto es una enfermedad, primero, de muy fácil transmisión y que los asintomáticos también transmiten la enfermedad. Entonces tú siempre vas a tener COVID. Tenemos una cobertura hoy, Ricardo, de más de un 50% para camas UCI. Entonces, lo que pasa es, Ricardo, que debes verlo también por provincias. Entonces, por eso se hace hincapié en el decreto, fíjense, en la medida que se han tomado de que hay poblaciones, grupos de poblaciones, provincias, de que han sido reducida la movilidad con mayor porcentaje porque tú tienes más uso de camas. Por ejemplo, el Distrito Nacional llegó a tener un 85% de uso de camas y ya es un indicador que te dice a ti que tiene que restringir la movilidad y tiene que aumentar las camas porque en cualquier momento puede haber un exceso. Lo que sí quiero llamar la atención con eso que yo le estoy diciendo es que nosotros no estamos ajenos a lo que está pasando. Estamos muy alerta a lo que está pasando y estamos claros de que cada vez que haya un indicador que requiera de reducir la movilidad, lo vamos a hacer. Aún estas medidas que hemos tomado, si se requiere de reducir aún más la movilidad en base a la evidencia local que tenemos, eso lo va a hacer el Estado Dominicano y lo va a hacer sin ningún titubeo. Doctor, mire, me parece interesantísimo lo que usted ha hecho aquí, porque hasta a mí me ha aclarado algunas cosas. Ahora entiendo que el alerta es derivado de la cantidad de camas ocupadas, no del aumento de la positividad, o sea, no del aumento del contagio. Eso yo no lo sabía y por eso no entendía estas últimas acciones. Yo le sugiero a ustedes, a usted para que convenza a quienes gestionan esto, que esas informaciones las salgan a dar antes de tomar las medidas, porque así la población va a entender mejor. ¿Se sensibiliza más? Claro, eso debe preceder a las medidas. Todas esas informaciones que usted ha ofrecido a través del Rumbo de la Mañana, que creo que la gente lo va a valorar bien. Totalmente de acuerdo contigo, Domingo. Estuve oyendo tu análisis, que siempre lo sigo, los análisis que hacen tanto tú como Ricardo, en el sentido de cómo están los indicadores, de las pruebas. Y las pruebas están. Las pruebas no es que no hay pruebas, es que la demanda es mayor. Y siempre va a haber ese monitoreo de los indicadores. Tú ves, Domingo, por ejemplo, lo que más nos alerta a nosotros es el número de casos activos, que son los que transmiten la enfermedad. Si tú tienes un aumento de casos activos, tú aumentas la demanda.
Y siempre la demanda te va a exigir más pruebas. No es que no hay pruebas, es que la logística se complica un poco más. Pero esa fue la información que ofreció el Ministerio de Salud, que había menos pruebas y que se estaban haciendo, se habían acabado las pruebas, sobre todo en los laboratorios privados, pero que había en el laboratorio nacional. No, esa información creo que no sé por qué se salió de contexto, pero en la realidad es que sí hay pruebas. Hay pruebas tanto para los laboratorios privados como para los laboratorios públicos. Sí hay un aumento de demanda, recuérdate de Domingo, que cuando tú aumentas la demanda es más difícil llegar a la casa, es más difícil tú tener, en vez de tú tener un día, ahora tienes 2 o 3 días para que el laboratorio privado vaya a tu casa, o te vas a tener que ir a un drive-thru, pero las pruebas están. Si no tuviéramos pruebas, tú no estuvieras viendo en los boletines 8,000, 10,000, 12,000 pruebas, tú estuvieras viendo 1,000, 2,000, 2,000 pruebas. Y esa es la realidad. Las pruebas están, lo que hay es un aumento de demanda. Perdón, doctor, yo me sigo por lo que dice Salud. La vi antier esa información en los medios. Y cualquiera se pone agresivo. La otra cosa que fue donde terminaba la respuesta Patricia es que si hay algo por lo que puede ser recordado de esta gestión, y quiero hacer hincapié en eso, no es ni siquiera en la reducción de la tasa de positividad, que ustedes muy bien lo dijeron, ahora es de un 13, pero tuvimos un 33. No es ni siquiera en la cantidad de pruebas que hemos aumentado. Yo creo que el ejemplo de este país para el mundo, no solamente para nosotros, es precisamente haber logrado lo que es el equilibrio entre la economía y la salud. Nosotros no hemos cerrado totalmente la economía, ni tampoco la hemos abierto completamente. Nosotros hemos tratado de lograr un equilibrio y mantener ese número de casos en ese punto de que no sobresature el sistema de salud. Eso es lo más difícil que ha habido y que se ha hecho en lo que tiene la pandemia, tanto a nivel local como a nivel internacional. Si nosotros logramos eso, vamos a poder mantener en cierta medida una sostenibilidad de las acciones y vamos a poder ser ejemplo para otros países en lo que es un manejo adecuado de fenómenos pandémicos en un país como este. Gracias, doctor, por su participación en este rumbo, el rumbo de la mañana, que no es solo de la mañana, es también el rumbo del país y allende los mares. Acabamos de conversar con el doctor Eddie Pérez Ten, asesor en materia de salud del Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias por todas sus importantes informaciones.